Bueno, ¿qué tiempo tenemos? ¿Se acuerdan de ayer? Pues corregido y aumentado. Es decir, prácticamente lo único que hay así como brumoso es la calima que empieza a aparecer ya por el sur de la península. Hay avisos, sobre todo de viento, clásica tormenta ya de calor, pues en el Valle del Ebro y en el Valle del Guadalquivir. Y algo en el interior de Galicia, por la zona de Lugo, y algo en Extremadura también, que hay unas sierras muy nobles. Pero vamos, calor. En Madrid nos vamos a 35 grados. Ojo que se alcanza ya en Badajoz los 40 grados. Es la primera vez que llegamos a los 40. No será la última. Y en la mínima, bueno, mínima y tan mínima, 10 grados en Bilbao, Burgos, Pamplona, Soria, Vitoria, en fin, donde quieran. Tiempo de verano. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables. Bueno, Daniel Muñoz, aparte de execrar al sujeto, que creo que es bofia marlasqueña, porque es policía, como Amedo, que en Bilbao, cuando estaba haciendo el GAL, provocaba a la gente y negaba la primera oreja, que siempre potestad del público y tal. Pero ayer, si las ventas no estuvieran echadas a perder en Gin Tonic, ayer se organiza un conflicto de orden público monumental, todo por este sujeto que no debería entrar en ninguna plaza de toros en su puñetera y asquerosa vida. ¡Qué faena de Morante! Pasarán años para ver otra faena así. Y el lerdo no solamente le niega las 2 orejas, que las tenía y que las merecía, sino que además no le da ni una. Y había una especie de monigote que dicen que era asesor taurino. Yo me recordaba a Yoda, el de las películas estas. Y hacía así, como diciendo, muy bien, no lee tus huevos. Payaso analfabeto, pésimo aficionado. Es un insulto a los toros, a la plaza de las ventas, al toro, que estuvo muy bien, por supuesto al torero y a la estética de los toros. Has visto que además se imita a Abascal hasta que sale la panza. Es un Abascal triponcio. En fin, repugnante sujeto. Vamos con lo de Leire, porque este es el fontanero de Marlaska. El del palco de ayer de las ventas es un fontanero de Marlaska. Viendo a Marlaska ya calculen. Pero claro, lo de la fontanera de Sánchez, que no es ya de Santos Cerdán, es de Sánchez y Santos Cerdán, pues es que clama al cielo. Y ayer se produjo uno de esos fenómenos tan raros, aunque típicos del PSOE, que es que empezó diciendo una cosa por la mañana, pasó a decir otra por la tarde y a eso de la noche dijo que había un expediente que en realidad, por lo que decía, más bien parecía que lo cerraba sin haberlo abierto. Sí. Es que es impresionante. Le ha abierto un expediente informativo a Leire Díez, pero no suspende de manera cautelar su militancia y además lo ha hecho a través de un comunicado en el que no identifica en ningún momento a Díez, se refiere a ella como una afiliada de base y pone en duda la veracidad de los audios publicados por los medios que han destapado una operación para neutralizar las causas de corrupción que afectan a Pedro Sánchez. Díez coordinaba un entramado que ofrecía favores a cambio de trapos sucios sobre altos mandos de la UCO, fiscales y jueces vinculados a estas causas. Hoy El Mundo cuenta que pidió ayuda al comandante Rubén Villalba, imputado en la trama Coldo, para que Aldama no siguiera tirando de la cuerda. Bajo ningún concepto puede salir determinada información, le dijo Díez a Villalba. Durante estas reuniones, Díez también le confesó que el gobierno confiaba plenamente en Santos Cerdán y que no le dejarían caer por muchas noticias delicadas que se publicasen. Bueno, vamos a tratar de establecer cómo fue el íter que dicen los técnicos en derecho, es decir, el camino que ha llevado. Camino sinuoso, o sea, largo y sinuoso, pero como la canción de George Harrison. Es un camino tan largo y sinuoso que nos perdemos. Pero para eso tenemos a Rubén Fernández, que está al pie del cañón informativo ahí en las Cortes. Rubén, muy buenos días. Muy buenos días. A ver, cuéntanos cómo ha sido el decurso de la posición, de que primero no había pasado nada. Segundo, lo que había pasado estaba muy bien que pasara. Después no es para tanto.
Luego, en realidad habría que pensarlo, pero de momento, después el de momento momentáneamente se momentaneaba con que vamos a abrir un expediente. Dice, entonces la echáis, la suspendéis. No la suspendemos. Este es el momento en que estoy perdido. ¿Nos puedes ayudar, Rubén, a establecer cómo fue esa rectificación continua de opiniones? Sí, pues vamos a intentarlo porque la verdad es que es bastante complejo. A primera hora de la mañana, bueno, pues nos decían que no se iba a abrir ningún expediente, pero lo cierto es que empezaron a aparecer determinados cargos del PSOE, como por ejemplo Emiliano García Paje, que pedía pues un tipo de sanción, o Cristina Narbona, que es la presidenta del PSOE. Es un cargo honorífico, pero bueno, ella mostraba su malestar con lo publicado. Y a partir de ahí, a mediodía, ¿qué nos estaban diciendo en Ferraz? Bueno, pues que a ellos no les corresponde hacer un expediente, que eso le corresponde al Comité de Ética y Garantías cuando se reúne, que todavía no había fecha para la reunión. Claro, de ahí todo el mundo deduce que lo que están haciendo es dilatar este expediente, pero luego, una hora más tarde, lo que nos comunican es que hay una sanción, un expediente informativo, pero sin medidas cautelares. Y esto es bastante llamativo, ¿no? Que especifiquen que no hay medidas cautelares. Por ejemplo, con el Tito Berni, el diputado del Tito Berni, nada más conocerse el caso, se le aplicó una suspensión cautelar de militancia. Con José Luis Ábalos, nada más conocerse el caso, suspensión cautelar de militancia. ¿Y qué sucede también? ¿Qué diferencias hay con estos dos casos? Bueno, pues con el Tito Berni ya desde el primer momento hubo un expediente sancionador y ahora hay un expediente informativo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tendría una tramitación similar a la de José Luis Ábalos. Es que el Comité de Ética y Garantía va a nombrar una especie de instructor del caso, va a recopilar información, ella va a tener que comparecer ante este Comité de Ética y Garantías y a partir de ahí es cuando se decidirá si hay un expediente sancionador, si hay una expulsión, por ejemplo, también, o se cierra este expediente informativo, ¿no? ¿Y qué nos dicen en Ferraz al respecto? Bueno, pues que de momento todavía no hay ningún audio que vincule a Leire Díez de ella diciendo que trabaja en nombre del PSOE, pese a que está ofreciendo puestos, ascensos en la Guardia Civil y beneficios judiciales, o que incluso hemos conocido esta pasada noche como ya se le vincula con hilo directo con Santos Cerdán y Pedro Sánchez. Así que de momento lo que dicen es que este expediente se va a valorar y en ese momento es cuando pues van a decidir si le sancionan o lo cierran. ¿Y cuánto puede tardar? Pues para que nos hagamos una idea. José Luis Ábalos se le abrió el expediente hace año y medio y todavía sigue abierto sin que se haya resuelto. Bueno, es que no lo han echado del partido ni se atreven a echarlo. Él lo dijo antes de que pasara nada, antes de que lo echara Sánchez, cautelarmente, porque a los 4 meses lo volvió a coger en su seno, echaba de menos su amistad, cuánta falta le hacía, la vida no valía la pena sin él, patatín y patatán. Pero ¿sabes lo que me recuerda a esto, Rubén? Cuando alguien se presenta en una querella contra él para seguir la instrucción de un caso. Por ejemplo, vamos a suponer que hoy la Fiscalía, en lugar de estar en manos de un canalla, o de un sinvergüenza, o de un lerdo, o un tonto, en fin, carne de presidio, que eso es Alvarone, estuviera en manos de un fiscal independiente. Ya estaría actuando. Esta tía estaba amenazando con delitos gravísimos, pero toda clase de delitos, absolviendo delincuentes, usando fiscales para mandarlo al extranjero, ayudar a un delincuente que está huido, un prófugo de la justicia, etcétera. Y entonces se presentan como acusación solo para saber cómo va la instrucción del caso. Y tengo la impresión de que aquí nadie sabe, digamos, en esta burocracia del partido, cuánto sabe realmente, y si tiene documentación, la fontanera. Entonces lo primero que tienen es, oye, pues abre expediente, a ver si mientras nos enteramos de algo. Claro, como que esta tía lo que tenga guardado no se lo va a seguir guardando. Pero, y otra cosa, este Docet es el que lleva toda la vida ahí, están en el pantallazo que hace el Hamlin está ahí al lado, van siempre juntos, son los tres. Aldama recuerdo que dijo que iban a Teigel o no sé cómo se llama, el Pérez, el Docet, y luego la propia fontanera jefe, la hermana Insulina. Y entonces yo creo que no saben exactamente de qué material dispone. Y por si acaso, pues buscan hacer tiempo, porque en realidad esto es hacer tiempo a ver si se enteran. Pero les costó 1 hora, como se has contado, cambiar de opinión sobre si se abría expediente. Por la mañana no se abría, por la tarde se abrió. A las 12 era absurdo, a la 1 era necesario. ¿No te sorprendería o te sorprendería si esta tarde o ahora mismo dicen que
por supuesto, la suspenden cautelarmente de militancia. No me sorprendería nada, ¿no? Porque yo creo que el comunicado primero o bien es que desconocían que se le iba a aplicar una sanción, o bien es una reacción a, bueno, pues una deducción que habíamos hecho muchos, ¿no? De que estaban dilatando el expediente. Yo creo que aquí hay una estrategia evidente de improvisación. Yo creo que no saben muy bien qué es lo siguiente que va a salir. De hecho, algunos ayer nos confesaban que están un poco devastados, ¿no? Porque cada cosa que sale es más grave que la anterior y no saben qué es lo que va a salir a continuación, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una estrategia evidentemente de ganar tiempo, de dejar este expediente, por lo menos el hecho de decir hemos hecho algo, pero no sería descartable que luego se le aplicase una suspensión cautelar, porque de momento eso, hasta que el Comité de Ética y Garantías dictamine, tiene que ser cautelar, de militancia. La verdad, no sería nada descartable, porque de hecho es bastante llamativo, como por ejemplo Moncloa ya le ha dejado sola, ¿no? Y han pasado esta estrategia de ridiculización, ¿no? Nos dicen Sí. pues algunos ministros, no, bueno, es que esto es una pequeña Nicolás, ¿no? Para restar importancia, que tenga fotos con medio gobierno y con medio partido socialista, ¿no? O nos dicen, bueno, es que es mucho humo, es una fantasma que va prometiendo cosas que no quiere, que no puede cumplir, ¿no? En el partido la verdad es que son más cautelosos con estas afirmaciones. Bueno, es que sale un boquirroto de estos, un bocachanclas, esta es una loca, esta es como decían, mocita feliz, esta es mocita feliz, feliz. Pero vamos a ver, ¿quién tiene la foto con Sánchez? ¿Quién come con Begoña? ¿Cómo que feliz? Feliz estarías tú comiendo con Begoña. Pero es que da la impresión efectivamente de que es un partido zombie, que no sabe muy bien qué va a hacer, que no saben qué papel tenía, que no conocen la estructura real de poder dentro del partido, que ya no es el partido. Por eso no me sorprende que sea Cristina Narbona, que es la presidenta de honor, de edad o de lo que sea, diciendo, oye, que este verano todos queremos estar en las terrazas sin que nos insulten. Oye, porque es rarísimo ella, además la señora de Borrell, cuidado con él, anda que no ha callado cosas. Qué mal lo habrá visto para que saliera además hablando. Y qué caos no hay en ese partido. Yo creo que nadie sabe cuál es la estructura de poder real. Claro, porque la estructura de poder real en teoría es Pedro Sánchez, María Jesús Montero y a continuación Santos Serdán, secretario de organización. Pero lo que estamos viendo aquí es que aquí hay una estructura paralela de Santos Serdán, que tiene una serie de fontaneros y que reporta directamente a Pedro Sánchez. Es decir, saltan, por ejemplo, María Jesús Montero, que es el vínculo también entre el partido y el gobierno. Y, por ejemplo, pues luego hay una ejecutiva que pues bueno, se reúne una vez cada 3 semanas, pero que es evidente que estaba totalmente al fuera de estos tejemanejes, porque incluso en el audio de Dolcet, bueno, pues se reconoce, ¿no?, que reporta directamente a Sánchez y que lo conoce un grupo muy reducido de personas, ¿no? Claro. Da la sensación prácticamente como que esta Leire, además de ser la fontanera mayor del Partido Socialista, es que al final, bueno, pues acabamos de descubrir todos los enlaces, da la sensación que tiene un poder mucho más grande del que se podía imaginar cualquier persona. Y tanto. Bueno, pues nada, si cambian de opinión ya nos avisas y nos lo vamos contando, porque aún no son las 8:30, o sea, el día de hoy es largo. Lo mismo colocan al presidente de las ventas de ayer, que se llama Iñaki, se llama Ignacio, pero le llaman Iñaki, creo que es San Juan, ¿no? No lo sé, el apellido Sí, no lo sé. sí, es un santo y tal que no merece, me parece que es San Juan. Qué sujeto. Pues lo mismo la colocan del fontanero de Marlaska, que lo coloquen directamente en Ferraz a llevar el partido. En fin, muchas gracias, Rubén. Un saludo. Vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Santiago, buenísimos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, según como los mires, porque lo que viene da miedo. Lucía Echevarría repesca un viejo tuit de Pedro Sánchez del 27 de noviembre de 2016 en el que decía lo siguiente: yo no quiero para mi país un presidente que envió un SMS de apoyo a Bárcenas. El país merece un presidente limpio. O sea, él quería decir. Sí. José Fernández Torres, solo falta que descubran una metralleta en la funda de violín del hermano músico. Es verdad, siempre Sí. decimos, solo faltan cadáveres nadando en el Manzanares, bueno, sobrenadando, flotando, pero es que lo que saca hoy el mundo, de bajo ningún concepto se puede permitir, ese bajo ningún concepto, eso es una condena a muerte. Pues sí, Bajo ningún concepto es bajo ningún concepto. O sea, así es.
Bueno, Tavi Montabarnia escribía en mi blog un diálogo de Leire, impresionante documento. Necesito a balas, ¿vale? Así de claro. Martillé a Leire Díez en el audio garantizando que, a cambio de una o dos irregularidades claras, Hamlin gozará de la avenencia de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía General, incluso brindando el viaje de una fiscal a Dubái, como si fuera el mismísimo Sánchez. Al indicarle que con una cosa que te dé ya está muerto, la fontanera de Ferraz saliva con un mejor me lo pones. Luego, el trato quedó en agua de borrajas al no aportar el empresario ninguna prueba. Bueno, pero esta, ya verás, la pueden colocar, ¿no? Pues sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas de Viviana Aido? Que cuando era ministra lo único que había hecho es dirigir la oficina del flamenco en Huelva. Sí, señor. No, y el padre que dirigía el gang de Alcalá de los Gazules, que es importante en Cádiz, pues claro, colocó a la nena. Sí, sí. Y sigue colocada por ahí en esos puestos de la UNESCO, de la ONU, de lo que sea, que nos cuestan un ojo de la cara. Es que el PSOE ha perfeccionado aquello de Natalio Rivas, cuando iban sus paisanos a decirle, Natalio, colócanos a todos. Pues sí. Bueno. Sigamos. Puede que acabe en cualquier chiringuito de la Unión Europea como otras. También. Luis García Montero, viudo de Almudena Grandes, se sulfuró un poquito por las cosas que se dicen de Pedro Sánchez en la prensa y lo dejó por escrito. Manu Gálvez se tomó la cosa a pecho y le replicó en The Objective. Parece que al protagonista de este artículo le hace sufrir que se critique con dureza las acciones de quien es el presidente del gobierno de todos los españoles. Lo que no le sienta mal ni le aflige es cómo dichas acciones humillan a la mayoría de un pueblo que no tiene cómo defenderse de ellas. Un presidente que miente, que amnistía a delincuentes, que controla la Fiscalía General del Estado y presiona al resto del Poder Judicial, que hace un uso del dinero público tan partidista como tendencioso, además de despilfarrador, que intenta liquidar metafóricamente a quien intente ensombrecer sus oscuridades propias, sea la UCO o el Sursum Corda. Pero al señorito lo que le molesta es que parte de la prensa y algunos partidos políticos definan a su Pedro con adjetivos que sí le gustan y que no critica cuando algunos de los suyos lo hacen, por ejemplo, con Ayuso. En esos momentos su poesía se emborrona aún más y los versos se le hacen huéspedes. Está bien. Tienen toda la razón. Como Pues poeta sí, es muy mediocre, como político es siniestro total. Así es. Contaba ayer El Mundo que Emiliano García Paje se soltaba el pelo para despotricar contra Leire Díez Castro, cosa en la que ha sacado ventaja a todos los varones. Un aluvión de cargos del PSOE exige explicaciones por la fontanera de Ferraz y Paje compara el caso con los martillazos de ordenadores de Génova. Los vídeos dejan claro que habla en nombre de cargos del partido, ha dicho Paje. Creo que el partido está tardando en expulsarla. Es grave. Bueno, como se ve con lo de los martillazos que nunca existió. Exacto, a eso voy. Claro. Lo antedicho ya supone un mérito para ser socialista, pero deben matizarse algunas cosas. La conversación de Leire con el presunto delincuente Hamlin es en la que éste promete un par de cosas y Balas está muerto, tiene todo el aspecto de ser delictiva. Lo veremos con el tiempo. Mientras la Audiencia Provincial de Madrid descalificó el bulo de que el PP había destruido los discos duros de Bárcenas a martillazos y absolvió al partido de la derecha el 24 de julio de 2020 y falló que no hubo delito de daños informáticos, según informó el Poder Judicial. La noticia destaca que la audiencia consideró que la forma en que fueron destruidos los equipos no encajaba con el delito de daños informáticos, rechazando la idea de que se hubieran roto a martillazos. Pero están en lo de siempre. El otro día, decir, los muertos, 7.000 no sé cuántos muertos, que no hubo tales muertos, que es mentira, que es una cosa que se inventó un sicario de Ciudadanos. Es mentira, pero es igual. Ellos repiten y al final acaban creyéndose... Y si es verdad o si es mentira les da igual. La cuestión es que ellos están en la guerra civil y ya está.
Pero fíjate que aquí lo repite el más desafecto al sanchismo de todos los varones, Emiliano García Paje. Ya sabes que es el tercer gran timo en la vida política española. Exacto. La estampita, el timo de la estampita, el timo del Toco Mocho y el timo de la rebeldía de García Paje, que ese sí, es un timo. Pachi López, ¿cómo no iba a salir? No estaba ayer para muchos trotes después de haber aparecido en varias fotos con su paisana Leire Díez Castro, según cuenta Víctor Sánchez Fortún. Y queremos poner en marcha, decía, un régimen de sanciones que impidan lo que la mayoría de vosotros y vosotras no hacéis pero padecéis, que es interrumpir los encuentros y ruedas de prensa, las faltas de respeto, los insultos, las descalificaciones que atentan contra la dignidad tanto de los periodistas y las periodistas como de los diputados y las diputadas o del personal de esta casa. Y habrá un régimen de sanciones que irán desde el apercibimiento a la suspensión temporal o a la revocación definitiva. Y echan falta que el personal o la personala de esta casa o de este caso, y habrá un régimen o una regímena de sanciones o sancionas que irán desde el apercibimiento o apercibimienta a la suspensión o suspensiona, sí, temporal a revocación a definitivo. Pero definitivo barra A. O, sí. Nunca he visto en los periodistas acreditados que critica nada parecido a un insulto, una descalificación o una falta de respeto. O sea, solo he oído hacer preguntas en buen tono, respetuoso, que son respondidas con revueldos por parte del portavoz socialista en el Congreso. He visto faltas de respeto suyas hacia todos los periodistas que hacen preguntas pertinentes a las que los demás no se atreven. Y además se niega a responderles con un tuteo y una chulería barriobajera propias de su condición de macarra. O macarro. O macarro, eso es. Por último, last but not least, la noticia de que el cese del número 2 de Interior abre la puerta de salida a Fernando Grande de Marlaska, al que parece que ya le va tocando. La candidata a sustituirlo parece Mercedes González, la directora general de la Guardia Civil, como parte del complot para desactivar a la UCO, según dijo Javier del Dama. En fin, que todo se va poniendo a tono. Hoy lo que se publica es que la excusa oficiosa es que este López medió en favor de un cuñado suyo en AENA para que lo promovieran, no lo echaran, sino que lo ascendieran, sueldos de dirección, lo que sea, actuó directamente. Pero lo más gordo es que estaba representando a Marlaska en la cuestión de las mascarillas. Hay que recordar que se creó un politburó donde está Sánchez presidiéndolo, está Illa de Sanidad, Robles de Defensa, está Marlaska y en su nombre López, y está Ábalos. Y estos son los que concedieron los chollos a las soluciones de gestión de Koldo, millones y millones y millones. Están los millones de Baleares, los millones de Canarias, y parece que como el favor para el cuñado se lo pidió a Koldo, Koldo lo tiene más pillado que, no sé, que la fábrica de la trola a Sánchez. Y es verosímil, porque esa mezcla de corrupción familiar, corrupción política, corrupción sin más, pasta y sobre todo familia. Mira que odian a la familia tradicional, heteropatriarcado y tal, pero es que no dan un paso sin que la familia se lleve algo, ¿eh? Es que es otro concepto, Federico. Sí. El siciliano, en su caso. Eso sí. Es. Muchas gracias, Santi. Hasta mañana, que será otro día. Sí, señor, y si les duele algo, motivos tienen. Ibudol. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana. Es radio. Bueno, Rosana, vamos a recordar que el sector de la banca es la primera y en general la única ayuda que tiene el pequeño, mediano propietario, el particular y cualquiera.
Y es importantísima la educación financiera y es una carencia muy grave. Sobre todo ahora, que es tenemos, mucho más complicada que antes. Bueno, y además es que debería formar parte de los planes de estudio. Tú sabes que el 96% de los profesores estaría de acuerdo con que existiese una asignatura de educación financiera desde la más tierna infancia. Yo creo que, eso no me lo creo, pero sí me creo que ellos querrían recibir esa clase. Sí. Porque ya yo creo que prácticamente todos. A porrillo hay asignaturas. Yo creo que prácticamente todos. Pero bueno, sí que es verdad que el Consejo de la Unión Europea recomienda incorporar la educación financiera dentro de los contenidos educativos. Quizá no como una asignatura como tal, pero sí a lo mejor dentro de, pues no sé, las ciencias sociales o cualquiera. Una extraescolar. Efectivamente. Bueno, es importante sobre todo para saber dónde invertir, cómo ahorrar, en qué gastar, cuándo hacerlo, de qué manera es la más apropiada, no corriendo excesivos riesgos. Eso y al mismo tiempo buscando una rentabilidad, ¿no? Bueno, son los conocimientos necesarios para el día a día. Ya saben los oyentes que tenemos el Aula Financiera Digital con más de 500 iniciativas, vídeos, chats, podcasts. Aquí pueden pues ilustrarse y aprender. Y sobre todo el Aula Financiera Digital.es, aulafinancieradigital.es, esta es la referencia. El sector bancario, Federico, está también contigo, ¿eh? Hombre, lo sé. Yo siempre he ido al banco. Sin el banco, ¿qué dinero? Lo llevaría en el bolsillo, se me caería. Sí. Encima a mí se me cae el dinero de los bolsillos. Dice, ¿será que le sobra? No, que no me acuerdo. O sea, en fin, luego anda Isabel diciendo, anda, venga, toma, otra vez te ha caído el de 20 euros. Ahora, como nos quieren prohibir los billetes, y no deberían, de ninguna manera, el dinero digital es que te han robado ya todo tu dinero, y luego pues aparece el cuerpo del delito, y me han dicho que se va zumbando a Bruselas en cuanto pueda escapar, siguiendo a su jefa Nadia Calviño, en fin. Bueno, hoy los oyentes estarán atónitos, si alguien estuvo ayer en las ventas con el fontanero de Marlaska que afrentó a la fiesta, a Madrid. Si la gente fuera mínimamente como antes, ayer se produce un lío de orden público en las ventas que la gente quema la plaza, quema al presidente y lo que sea menester. Pues vamos a fijarnos ahora, cuando me vuelva a la redacción, a ver si hay mensajes relacionados con la faena de ayer de Morante en la Plaza de Toros de las Ventas. Pero hoy queremos centrar la pregunta en otro sentido, Federico. ¿Qué debería hacer el Gobierno, qué debería hacer también la Unión Europea para evitar nuevas tragedias como la ocurrida ayer a 5 escasos metros del muelle de la Restinga en la Isla del Hierro en Canarias? ¿Y por qué creen que no hacen absolutamente nada? Mira, cuenta hoy el diario ABC, escudriñando la letra pequeña, que en privado Marlaska alardea de que le dedica el 80% de su tiempo de labor como ministro a la cuestión, al problema de la inmigración. Anda, yo creía que a Telva. Sí, te iba a decir que mucho no le luce, la verdad. No. Sí, debe ser que es la época, la parte del día en que duerme. Es posible, es posible. Y la futura candidata a las generales de Podemos, Irene Montero, ha puesto también un tuit que dice que el suceso es consecuencia de políticas racistas y criminales en frontera y que lo que tiene que hacer el Gobierno es abrir vías legales y seguras y dar más recursos a salvamento marítimo, no al Frontex. ¿Están de acuerdo los oyentes con esto? Bueno, ayer vi una cosa, decía, yo me pido tu piscina, decía uno. Por ejemplo. Claro, anda que no cabe gente allí. El bar del Garibaldi que le ha pagado con crowdfunding, yo no, desde luego. Crowdfunding, que le llaman así ahora. Sí. Bueno, vamos a escuchar todos los mensajes ya enseguida en el 648 91 92 60 y por supuesto les leo también en @lamanana de FJL. Muy bien, a la tertulia. Es la mañana, es radio.